Bienvenidas y bienvenidos a esta octava conferencia de nuestro ciclo del Seminario de las Artes Transmigrars, que organizamos desde la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Este seminario hace parte del proyecto europeo Transmigrars y gira alrededor de los procesos de investigación, creación aplicada en artes vivas dentro de este proyecto, el cual es un proyecto RISE de movilidad de investigadores entre Europa y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos como investigadores visitantes de los 3 países europeos que participan en el proyecto: Francia, España, Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts está próximo a finalizar en este año. Para mayor información pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, así como las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. De igual manera, quiero invitarlas e invitarlos a que revisen y voy a compartir la pantalla para que lo puedan observar. Tenemos este. Listo. Aquí ya estamos compartiendo esto. El libro, ahí también pueden encontrar el libro La investigación, creación aplicada. Innovar desde el arte para los sectores sociales. Es de libre acceso, también lo pueden descargar. Es un libro muy interesante y que está editado por Fabrice Corrons y Sonia Castillo. Entonces, hay todo este material al cual ustedes pueden acceder dentro de esta página web. Muy bien. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros a la profesora Sonia Castillo Ballén, quien es investigadora y artista de la performance en ámbitos de la creación colectiva con comunidades y procesos formativos de las artes. Doctora en Ciencias del Arte, profesora del doctorado y maestría en Estudios Artísticos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, directora del Grupo de Investigación para la Creación Artística y de la Línea de Investigación en Estudios Críticos de las Corporeidades. Ella es responsable científica por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas en el proyecto Transmigrarts. La profesora Sonia Castillo Ballén nos hablará hoy de los modos del corporar en el arte aplicado, el taller como hábitat para la transformación creativa del presente. Muy bien, sin más, quiero agradecer a la profesora Sonia y le doy la palabra para que iniciemos esta charla. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas y a todos también por estar hoy acá escuchando esta conversación. Voy a dar continuidad a una serie de charlas que, como venía señalando Agustín, forma parte del cierre y compromisos también que las estructuras que formamos parte del proyecto hemos adquirido. En este caso, la charla que voy a presentar proviene de procesos de acompañamiento y valoración de talleres a lo largo de todo el proyecto y en particular de una contribución que realicé para 2 artículos en los cuales trabajé con la maestra María Teresa García, en alguno de ellos también con el profe Álvaro Hernández, y es la idea del taller como hábitat y la idea de que en este ámbito los procesos de pauta de los talleres artísticos
en general y particularmente de la ICA, sufren procesos de reactivación corporada. Son llevados y son puestos en cuerpo a partir de las acciones que se realiza durante el proceso creativo, tanto por parte de las personas que participan como por parte de todo cuanto allí participa. Yo voy a dejar entonces hoy abierta esa conversación. Quiero señalar, digamos que para esta conversación fue muy útil tomar en cuenta la idea de que el arte aplicado proviene o resulta en el proyecto ICA, la noción de arte aplicado proviene del diálogo entre las ciencias aplicadas o la aplicación de las ciencias y los procesos de aplicación de las artes que hasta ahora no han sido tomados en consideración en sí mismos como un objeto particular de estudio. Este proyecto creo que lo deja nombrado y al hacerlo deja nombrado también el taller artístico como una de las formas específicas, quizás la central, de cómo se llevan a cabo los procesos creativos, los procesos de formación y los procesos de transformación de las artes. A este último es al que me quiero referir y es que, si bien como lo señala la coordinadora general del proyecto, que ha insistido en el carácter innovador de la ICA, en la innovación social, y que está basado en los enfoques intersectoriales, colaborativos, los procesos interculturales, es necesario destacar que esta potencia metodológica de la ICA concierne directamente a lo social en tanto es transformativa, en tanto es performativa. Tony, estamos perdiendo tu audio. Los talleres Transmigrar fueron diseñados de momentos de desarrollo, el saludo, el cierre y el círculo de la palabra. De todo centrados en la visión de estos momentos, saludo, calentamiento, arte aplicado, cierre y talleres en general, tuvo que ver entre ciencias, artes y gentes. En este caso, personas y comunidades en condición de vulnerabilidad por situación de desplazamiento, por situación de migración interna o internacional. Me dedicaré entonces ahora a dejar algunas ideas acerca de por qué justamente el taller artístico ICA es un taller transformativo, pero quiero extender y generalizar un poco más allá de la ICA a los talleres artísticos en general. La manera como lo vamos a realizar, Laurita, si pasas a la siguiente diapositiva. Gracias, Laura nos está acompañando. Es asistente de investigación del doctorado en estudios artísticos de la Universidad Distrital. Si pasas a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a realizar la siguiente metodología. En principio, voy a hacer referencia a algunos autores de manera a lo largo de esta diapositiva que ustedes están viendo aquí y que pueden IPMA, que es la revista del proyecto, autores con los cuales tengo que destacar particularmente mi colega y compañera de trabajo, María Teresa García, con quien hemos conversado, valorado y realizado todo el proceso y para aquí en los procesos de nuestro último artículo
en la revista número 7, que hace referencia a la valoración del taller Danzando Territorios. Habría que encender el audio del video porque no se escucha. Maltratadas. Dulce, afectuosa Lo y siento, suave tengo problemas sangre. que me escuche. Tus rebosantes hojas despiertan en mi piel cansada la tranquilidad y el ¿Me consuelo. escucha Tu así? reparadora viscosidad impregna en mis superficies maltratadas, unificando en un solo abrazo todas las Bueno, pieles rasgadas, transformadas, tejidas en una sola. Sí, se mecía, Sí, sí se parecía estaba una escuchando perfectamente. a pesar de su vacío. En su interior, inmóvil entonces observaba vamos a dar continuidad. en el Por afuera favor, puedes detener el video, Laura. ¿Puedes dejar sin sonido? todo con violencia. Gracias. Lo puedes ir dejando el texto. Procesos creativos que se hacen en el taller autoproducidos y co-creados por todas las presencias que allí se hacen presentes y que coproducen lo que hacemos en los talleres, que realmente generamos de otra manera el presente. Esto es posible gracias a las interacciones entre pautas, materiales, personas, objetos, lenguajes, espacios, temperaturas, todos los ritmos y del movimiento vital que ocurre al interior del taller. Todo cuanto manifiesta su presencia y aparece, su apariencia corporal y se hace presente, hojas de papel, el teatro de los gestos en los rostros de las personas participantes, el reflejo de las acciones en las ventanas, el movimiento de las sombras, la mezcla de los humores corporales. Si vemos el taller como un hábitat donde se produce y se gasta las relaciones vivas que allí se generan, el taller puede ser comprendido entonces en la denominación hábito o hábitat vivo, y es de distinta naturaleza. Un hábitat habitado por presencias humanas, presencias cronotópicas, que son los tiempo-espacios que generamos en los procesos de creación al interior de un taller, las presencias materiales y ambientales. Las presencias humanas desde los roles y las condiciones sociosituadas de las personas al llegar al taller. Las presencias de las ausencias que estas personas, en particular las personas migrantes, traían a los talleres. Las presencias de las personas
en los objetos. Muchas de las personas participantes en los talleres traían objetos de sus lugares de proveniencia, de sus lugares de recuerdo. En el taller, de manera social, entre los lugares de proveniencia, siempre son lugares de acogida. La denominación de Arturo Rico como espacio-tiempos, que creamos a partir de las condiciones físicas y arquitectónicas de un lugar, los tiempos que están contenidos en este lugar, las valoraciones y variaciones simbólicas y geolocalizadas del lugar, todo lo que alberga el lugar. Esto es muy importante. Una situación diferente es la de un taller realizado al aire libre en un parque a un taller realizado en un espacio arquitectónico que tiene toda una carga, sobre todo cuando estos talleres en distintas estructuras se realizaron en universidades, en espacios de bibliotecas públicas, en espacios incluso que tuvieron otros procesos simbólicos, históricos en las ciudades. El taller carga con eso y recoge esto. Las presencias matéricas y ambientales en cuanto a todo el orden de las materias, materialidades y materiales que usamos para la realización del taller. Incluye esto también todo el orden objetual, los materiales de registro, las tecnologías que usamos, los materiales académicos, las guías, los documentos, los protocolos, los dossiers, todo aquello que adquiere una materialidad y que también forma parte viva de los desarrollos de los procesos creativos. En cuanto a las presencias ambientales, es importante señalar que mientras se van realizando estos procesos, la temperatura, por ejemplo, sufre variaciones de tal manera que es necesario tenerla en cuenta como una presencia viva que forma parte de los procesos. La luz o la oscuridad, la humedad, el frío, el calor, la materialidad misma de los pisos, las puertas, la luz. Bien. Entonces, un taller visto como un hábitat habitado por estas presencias, allí se modulan movimientos y cambios, no solo en los procesos de creación que van a dar como resultado piezas, ensayos, obras o procesos de muestra, sino que es transformativo por todo el interaccionar que ocurre entre estas presencias. Esto va haciendo que esta transformación se vuelva performativa en tanto la experiencia de sí, la experiencia colectiva, la experiencia del grupo, la experiencia y vivencia de los espacios y del momento mismo que ocurre es transformada. Esta transformación, además de ser física y material, es una transformación metafórica también por los procesos que las artes realizan y es una transformación que está en el orden de los sentires. Para que ocurra esta transformación, es necesario tener en cuenta la relación que hay entre las pautas que son previas al taller y que son como indicaciones, guías a desarrollarse para dar paso al cuerpo del taller. En estas pautas, en el caso del proyecto Transmigrar, se reunían conversaciones previas entre el conocimiento de las comunidades de su condición de vulnerabilidad
Sonia, tu micrófono está apagado. Pues, a propósito del video, estaban viendo ustedes entonces una serie de interacciones entre presencias humanas, presencias ambientales. Este video fue puesto a propósito para que se vea que la realización de estas acciones tuvo que ser previamente pautada a manera de indicación. Este trabajo que están viendo aquí ustedes es resultado de un pre-taller con las mujeres UNAM, migrantes desplazadas del Chocó, que formaron parte del taller de mujeres Transmigrar, que llevó a cabo la Universidad Distrital junto con la Universidad de Toulouse y la Universidad de Granada. Para que estas pautas puedan ser corporadas, es necesario partir de que las interacciones entre estas presencias no solo se dan por la intención creativa y no solo se dan por la idea de hacer la aplicación de un lenguaje de las artes o por la idea de hacer una obra. Si vamos un poquito más adentrándonos en esta conversación que les propongo acerca de cómo un taller artístico es productor del presente y transformador del presente, del aquí y del ahora, en el momento en el que estas acciones son corporadas, es importante reconocer la fuerza que también ejercen estas otras presencias que no son humanas. Estas fuerzas son reconocidas desde el campo del diseño como fuerzas de la hacer. En este caso, por ejemplo, en el video son las fuerzas que pueden hacer todas estas otras presencias ambientales, materiales. Un pincel hace una fuerza de affordance sobre la manera como una persona la toma y realiza la acción y incorpora la acción, u otra persona incorpora la acción de manera diferente. Aquí hay que tener en cuenta que este corporar la lo estoy mencionando, lo estoy asumiendo como en cuerpo. La manera como a su propia condición situada y a la propia contingencia existencial se puede valorar no es solamente de manera o haciendo relación a la puesta en cuerpo de la persona en sí misma, sino también a las puestas en cuerpo grupales que dieron como resultado, por ejemplo, escenarios como este que ustedes están viendo y procesos creativos como este que están visualizando en este momento. Aquí se ocurre entonces al tomar el taller como hábitat un proceso de interdependencia, tal como lo señalaron Maturana y Varela, es decir, cohabitamos, coexistimos, co-vivimos, co-sentimos. Todo ocurre en la medida en que podemos interactuar, participar, afectar y ser afectados, no solo por las otras personas, sino también por estas otras presencias a las cuales yo le dedico también de alguna manera esta conversación porque creo que merecen toda nuestra atención, en tanto que es necesario también ampliar las perspectivas de las artes, que está muy restringida a lo que son los modos de hacer y los lenguajes de las artes, las técnicas, las prácticas, los modos de ejercitarse,
los tipos de obra, las maneras de presentarla. Estamos en un lenguaje, aun cuando parte de todo el desarrollo de lo corporal, porque las artes todas son corporales, estamos en un ejercicio de las artes que está atrapado en su mismicidad. Creo que parte de lo que nos deja la investigación creación aplicada como resultado del proyecto ICA es poder ver esta dimensión de los procesos que son co-creados junto con, y en particular en este caso, comunidades migrantes. Pero como digo, esto puede ser comprendido y extendido, digamos, a las dinámicas de cualquier otro ejercicio con comunidades y con colectividades. Aquí, en este ejercicio entonces interrelacional, para que sea posible la transformación, de manera corporal, se tuvo que hacer un proceso de apropiación y ejecución de la pauta, un proceso de ejercicio de la pauta que básicamente, y aquí retomamos el trabajo de Katia Mandoki, básicamente desde las artes y en la vida cotidiana también, lo que ponemos en marcha son dos grandes fuerzas motoras de lo intersensible, que son las fuerzas de lo que ella llama el registro LACE a través de sensibilidades léxicas, o sea, el lenguaje de aquello que se dice o se escribe, acústicas, sonoras, somáticas y escópicas. Estos son los modos como se da a comunicar lo sensible, como se hace posible la persuasión de lo sensible, como dice la autora, y lo que ella denomina las retóricas de lo sensible. También allí nosotros ejecutamos una serie de fuerzas, ponemos una serie de intensidades, vibraciones, movimientos, recurrencias, ritmos, frecuencias, que constituyen lo que la autora denomina como los componentes dramáticos, el registro dramático de lo sensible. A estos dos registros es que sumo una tercera opción, que son las fuerzas del affordance, porque la tierra para hacer el ejercicio, o el piso para dar el paso de danza, o el texto para poder decirlo en una acción dramática. No podemos decir de ellos, de esa proveniencia material, no podemos decir que son, que tienen una materialidad corpórea específica, pero sí podemos decir, y decimos, ese texto me atrajo por su intensidad, ese sonido me transforma mi cuerpo porque me hace moverme con su vibración. Entonces las fuerzas del affordance, que son las fuerzas ambientales y materiales, que creo que en el registro retórico y dramático de Mandoki no estaba, es algo que quiero agregar a esta valoración, porque considero que esas otras fuerzas, más allá de nosotros mismos y más allá de las propias artes, abren una puerta a hacer del taller un proceso vivo, del cual puede salir una obra, la obra es viva también, pero donde ocurre un proceso de transformación fundamental. Cuando hacemos un taller artístico con comunidades, particularmente en condiciones de vulnerabilidad, lo que nosotros abrimos es como un intersticio a la cotidianidad y abrimos otro mundo, otro modo posible de que las gentes puedan vivir en ese instante del ahí y en ese instante del allí, del aquí, del ahora de ese taller, puedan vivir de otro modo su existencia. Vamos a ver ahora sí, Laura, si pones por favor la primera diapositiva, por favor. Entonces, en esta primera diapositiva, pensando en estas fuerzas, si ustedes ven a la izquierda, esta es un registro que se hizo del taller en una estructura
que se llama Ñaque, Teatro Ñaque de Madrid. Las personas que ustedes ven allí estaban en su primer o segundo día de llegada al taller, personas provenientes, muchas de ellas de Latinoamérica, pero también había turcos, rusos, había una española, una francesa, colombianos, ecuatorianos, peruanos, mexicanos. Quiero referirme a la fuerza del affordance de ese lugar. En la primera parte, ustedes ven un ejercicio de que la pauta era mirarse, por eso puse esas lineecitas que están marcando la indicación de la pauta, mirarse unos a otros, era una primera parte de la pauta, pero ustedes se dan cuenta la organización que la gente hizo, unos enfrente de otros, porque si ven en la parte de abajo, la estructura del lugar era una fuerza tan grande que hacía que las personas tenían que organizarse de esa manera. No había otra manera posible a menos de hacer un círculo pequeño o de trabajar en círculos a partir del centro, pero es muy reducida la opción y el espacio reduce a las personas a trabajar alrededor de su propia fuerza. Si ustedes ven la parte derecha, hay aquí una esquina de uno de los talleres que se hicieron para la realización del video que ustedes acaban de ver. Si se dan cuenta, en la parte de atrás hay piedras, tierras, hojas y están las sillas y las personas están de espaldas a las sillas. Hay unas fuerzas de las sillas, digamos, que hacen que las personas tengan que adoptar esa posición, corporar la pauta que se esté dando, pero también marcada por la fuerza del affordance del objeto. No lo marqué, pero aquí ustedes pueden presentir las fuerzas del affordance, del olor de esa tierra, de esas hojas secas y con certeza las personas que están allí sentadas saben que tras ellos están estas otras presencias ambientales con las cuales han trabajado ya y las cuales en este momento estaban aquí organizadas para realizar un segundo momento de la acción. Es decir, en las espaldas de la gente hay fuerzas del saber de interacción con estas otras fuerzas del affordance, de las presencias ambientales. Particularmente sucedió, regresamos aquí a la izquierda, en la manera como se organizaron las fuerzas en este taller de danza Tejiendo Territorios, que me permitió interpretar unas dinámicas del proceso del corporal. Y es, seguimos, Laura, luego regresamos a esta, porfa. Con la siguiente diapo. Bueno, en la primera ustedes ven, estábamos viendo la fuerza del lugar y principios iniciales de la pauta. Cuando las personas empezaron a poner en su propio cuerpo las pautas, las distintas pautas, en este caso el taller de danza, muévase así, haga esto, gire así, imagine que es la tierra, imagine que es la fuerza del cielo. Todas las indicaciones para la realización del taller. Hay un primer momento que tiene que ver con los procesos de acuerpamiento, es decir, cuando la persona todavía apenas está intentando, y es desde el intento, está intentando, intentar viene de tentar, o sea, de palpar, de tocar no con plena certeza, están intentando incorporar la pauta
están intentando aprenderla y ejecutarla corporalmente. En estas fases es muy frecuente que se den risas porque se cometen errores, que se mire al otro para poder aprender o que se le enseñe al otro. Es una fase donde hay una transformación de la persona y una apertura hacia el otro y hacia lo otro. La relación con el lugar, la relación con las presencias materiales y ambientales es muy viva en este momento. Las personas se pueden sentar descansando mientras intentan aprender la pauta. Esta fase de los procesos del corporal me parece que puede ser llamado como momento de acuerpamiento y basada en el intento. Más adelante, ustedes pueden ver, seguimos en la otra pauta. Por ejemplo, acá, las personas que están caminando a la izquierda, esto fue preparando uno de los videos que van a ver a continuación, que fue uno de los videos que se presentó en la escuela de verano, que fue la escuela de cierre del proyecto. Es una video performance que se llama Transformando, basada en la acción de andar de una manera, digamos, como un homenaje también crítico a la condición de andantes de los migrantes. Aquí la pauta, si ustedes la ven, ya estaba más acuerpada, ya estaba corporada. Uno no ve como duda o intento en estos cuerpos que ya están caminando. Ya en la de la derecha, ustedes pueden ver que las personas están tomando el material, ya están en una acción plena. Les propongo que este momento pueda ser llamado como el momento propiamente de la corporización de la pauta. Aquí ya viene lo que Lynette Hunter reconoce como el ensayo. Aquí uno tiene la pauta, la tiene corporada, entonces ya realiza procesos de repetición uno y otra vez para poder Se apagó tu micrófono, Sonia. Oh, estoy acá, dejándolos ver. Entonces, por favor, vean las imágenes, la de la izquierda y la de la derecha, que ya son procesos propiamente de corporización. La pauta está prendida y está siendo ensayada. Bien. En la parte de abajo, en la izquierda, dejo este proceso porque quiero señalar la siguiente fase, que es la incorporación, o sea, donde la pauta ya está apropiada, ya está ensayada y la pauta. Y entonces es ya donde vienen los procesos como de perfeccionamiento. Allí ocurre ya propiamente la transformación de un modo de hacer, la transformación de un modo de relacionarse, la transformación. Esto ocurre en todas las artes y particularmente cuando trabajamos con comunidades, esta parte de la izquierda que ustedes pueden ver, lo que para nosotros serían momentos de corporización, para ellos ya es una acción incorporada. La manera como ellos se relacionan con las plantas, si ustedes lo ven, los rostros, los semblantes, cómo las hojas vienen a su cuerpo, la manera como tan familiar, ya no están ensayando,
ya es una práctica que se pone en marcha porque está incorporada. Tengo que señalar aquí que en estos procesos las fuerzas del affordance marcan su pauta también, porque en el lado superior, en la izquierda, solo es posible caminar por los caminos del jardín que no solamente fueron diseñados por los seres humanos, sino por los caminos del jardín que las mismas plantas van generando en la medida de su propio desarrollo vivo y su crecimiento vivo. En el lado derecho, las affordance de estas plantas en fibra hace que las manos, hace que el tacto, la tactilidad, el ejercicio de la somática tenga que darse de una manera particular en acople cuerpo a cuerpo con la otra, con la condición corpórea de esta materialidad. Y en la parte izquierda, para que ustedes vean la familiaridad que hay entre las manos y los gestos de las personas y las plantas que tienen en su proceso de interacción. Seguimos, Laura, por favor. Si quieren, nos devolvemos un poquito a la primera. En estos procesos, en la parte izquierda de la primera diapositiva, en la de abajo, esta era la distribución que tenía el salón en ese taller de ñaque. En general, todo el proceso de las pautas de danza se dieron en esta zona de figuración. La maestra María Teresa, y los invito a que lean el artículo para que vean la valoración que hace la maestra respecto al proceso de creador, creación y audiencias, que ella lo llama el ductus de la realización en la danza. Pude valorar esta zona de figuración donde ocurría todo el proceso dancístico, y en las zonas laterales se daban procesos de agrupamiento de las personas, se hizo la zona de alimentación, la zona de utilería, pero quería llegar a este punto porque precisamente estos espacios, estas dinámicas de acuerpamiento, corporización e incorporación también iban tomando lugar, según las fuerzas del affordance, en la medida en que avanzaba el taller. Seguimos, Laura, por favor. Por ejemplo, en la anterior, disculpa. No, la que sigue. Acá, en esta. Si ustedes ven en la segunda de la izquierda, en la de abajo, aquí ya estamos en plenos procesos del ensayo. La persona ya tiene la pauta, la está ensayando, y dense cuenta la relación que la persona ya tiene o que las personas ya tienen con el espacio. Están en el piso, están en el lugar, han apropiado el lugar. En la de arriba están dando inicio a la apropiación de la pauta. Si ustedes ven, la persona que sigue el paso de quien va adelante para poder ejecutarlo, está intentando hacer acuerpamiento. En la tercera, en la última de abajo, la de la esquina derecha, allí ya hay un proceso de incorporación. El grupo se ha cohesionado. Esta es lo que les señalaba ahorita, que se hacen procesos de figuración casi siempre en el centro o en relación al espejo. Pero aquí esta organización, este colectivo, hace la gran diferencia respecto de la primera imagen que vemos arriba, a la izquierda, a la derecha. En la primera, entran las personas al taller, traen sus corporeidades de su vida cotidiana como migrantes, traen un modo de ejercicio de los cuerpos,
que tiene que ver con sus búsquedas de poder instalarse en estos lugares, con trabajo, sin trabajo, la búsqueda de la vivienda, la búsqueda de intentar parecer como para poder lograr pasar desapercibidos, porque hay grandes procesos de discriminación, intentar parecerse a, hacer la transformación de la apariencia a. Y si ustedes ven en la última, es evidente que hay una transformación en la imagen, en el modo de relacionamiento de las personas, ya en un sentido mucho más grupal. En la imagen izquierda abajo, la confianza que hay ya con el espacio, el uso del espacio, la relación entre el espacio y la persona, evidencia también procesos de esta transformación que va ocurriendo en los talleres, que tiene que ver con el orden del sentir. Seguimos, Laura, por favor. Sigamos. Sigamos, la siguiente. Ah, no. La siguiente. Bueno, acá intenté graficar esas dimensiones que se dan entre espacios y cuerpos y entre cuerpos para dar una visualización probable de las fuerzas del affordance entre las personas y los espacios. Esto corresponde a un taller que se dio por parte de la Universidad Distrital, taller de... Vamos al anterior, Laura, por favor. Aquí ustedes pueden ver lo que intenté marcar en amarillo, como esas fuerzas del affordance de la temperatura, y si ustedes ven en el piso, en la izquierda, la fuerza de los reflejos y de las sombras, las dinámicas de la voz, del movimiento de las personas, el trazo de los movimientos, las estelas del movimiento, cómo afectan entre una persona y otra y van creando como unos ámbitos vibrátiles, unos ámbitos de intensidades, que es lo que hace que en toda esta trama de intersensibilidades, fuerzas del affordance, pautas corporadas, haya una transformación. Creo que la manera, digamos, más artísticamente posible de valorar una transformación, por lo menos en relación a las personas, está en su apariencia, en la apariencia corporal, en la semblanza corporal, en la transformación del semblante de la persona, donde se puede ver cómo esto se ha ido hacia el bienestar o hacia el malestar, porque no todos los talleres se fueron hacia el bienestar. Hay también prácticas que para algunos llevaron a procesos de malestar. Para esto el proyecto generó, por esto mismo, toda una ética del cuidado que fuimos aprendiendo por el camino para el trabajo con comunidades y que ustedes la pueden encontrar en la página de los talleres del proyecto, en la página general del proyecto. ¿Podemos seguir, Laura? Bueno, yo quiero dejar esto aquí. Tenía mucho más para contarles, pero dejo acá porque es un poquito denso. En últimas, estos talleres son transformativos porque son performativos y lo que allí se transforma básicamente son los modos del sentir. Y al transformarse los modos del sentir, se transforman las maneras en que la gente vive la experiencia, se transforma la vivencia. Y al transformarse la vivencia, se genera, se da paso a otros modos posibles para existir y habitar el presente. Vamos a dejar un pedacito
de esta video performance que fue transformando un pedacito nomás, Laura, y muchas gracias, quedo atenta a sus preguntas. Listo. Bueno, estoy aquí atenta a escucharles. Si hay preguntas, comentarios. Muy bien, si hay alguna pregunta entre el público que está conectado, pueden hacerlas a través del chat o solicitar que les abramos la cámara con mucho gusto. Y también entre el público que está presente, no sé si hay alguna pregunta eh, que quieran hacer. Yo particularmente quisiera, Sonia, que nos profundizaras un poco más sobre este concepto de la affordance. Pues bueno, tú sabes que el diseño es también, del diseño viene la noción de las artes aplicadas, que fíjate que habla en plural. Nosotros en Transmigrar hemos hablado acerca de el arte aplicado, ¿sí? Pero las artes aplicadas fue una pregunta a la cual se tuvo que enfrentar el diseño, más o menos desde comienzos del siglo pasado, con toda la Bauhaus y todo lo demás, que han tenido que mezclar ciencias con artes y producir, por ejemplo, procesos que sean ergonómicos, objetos que obedezcan a la forma humana, por ejemplo, las sillas, ¿no? Que obedezca a una necesidad humana específica. En este camino hay un autor, Giddens se llama él, que habló de este tipo de fuerzas, del affordance como esa fuerza que además tiene que ver con la ergonomía, pero que es aplicable a cualquier otro tipo de objeto o de materialidad que hace que nosotros tengamos que usarla de una u otra manera por la misma hechura del objeto, por la misma hechura del servicio o de la utilidad que este objeto presta. Las fuerzas del affordance tienen que ver con la utilidad, la funcionalidad, y la finalidad, digamos, del uso de los objetos y de las materias, básicamente en el diseño. Para nosotros es un concepto que puede ser muy, muy, muy importante, porque finalmente, mejor dicho, las nubes frías ejercen sus affordance sobre nosotros. Nos ponemos chaqueta para el frío, ¿no? La lluvia hace que nosotros tengamos que sacar paraguas. Es decir, no podemos desconocer, como lo dice Haraway, que somos interdependientes, ¿no? Y como como lo estudiaron Maturana y Varela, que fue un trabajo tan importante al ver eso, que somos siempre con y en relación. Muchísimas gracias, Sonia. Aquí en la sala hay una pregunta, entonces vamos a pasar la cámara y el micrófono para que te la hagan directamente. Bueno. Es que no escucho. ¿Ya está la persona, Agustín? No, estamos tratando de resolver un asunto técnico para que puedas ver a la persona que te va a hacer la pregunta. Hoy fue lo técnico, ¿no? Bueno. Bueno, muchas gracias. Yo, perdón. Se quedó quieta la imagen. Muchas gracias. Yo explicar un poco más qué significa la
No te escucho, se te oye. Bueno, em, si me puede explicar un poquito Agustín, no escucho, se oye recortado. más. Sí, de pronto si tú puedes apagar tu micrófono porque estás reverberando, por favor. Eso. La pregunta, la repito aquí, ¿qué significa la pauta? Voy a apagar la imagen. Ya puedes encender el micrófono, no hay problema. Listo, te escuchamos. Sí, ¿está bien? Ahí me estás escuchando. Entonces, el concepto de la pauta, ustedes lo pueden encontrar en el trabajo de Lynette Hunter, que es una estudiosa de los estudios de la performance. Hay un libro que tiene la Universidad Distrital que editamos con la maestra María Teresa García y Álvaro Hernández, entre performance y performatividades. Es una traducción que se hizo de manos del profesor Álvaro, donde se muestra todo este proceso de la pauta. Entonces, la pauta como la indicación, la pauta como aquello que se dice que hay que hacer, como la invitación a la acción en las artes, doblar la cintura o poner un color, pero que son como invitaciones a la acción pautada. Una acción pautada es diferente a una acción estructurada. Creo que el concepto de lo estructurado y sistematizado va un poco en contravía de lo que puede ser la pauta misma. Uno puede sistematizar pautas, pero la pauta en sí misma es como la indicación, la invitación a la acción. Quizás también la manera como estas pautas no son solamente provenientes desde las artes, sino que ocurren en la vida cotidiana, pudiera llegar a aclarar un poco el concepto. Nosotros aquí estamos reunidos porque hemos sido pautados, porque nos hemos puesto de acuerdo en una serie de acciones previas, las cuales estamos en este momento poniendo en cuerpo. Que nos ha fallado un poco el internet a todos hoy. Esa es la fuerza de la affordanza de la tecnología. Listo, Agustín. Muchísimas gracias, Sonia. No sé si entre quienes nos están conectados, aquí dice Jimena Alarcón, que ha subido la mano. Discúlpame, Jimena. Un segundo, te voy para que puedas abrir la cámara. Listo, Jimena, ya puedes abrir tu cámara y tu micrófono. Listo, muchas gracias, Sonia, por este interesante proyecto y reflexión sobre el proyecto. Me pregunto por las pautas, si las pautas o las invitaciones o indicaciones son corporales o son verbales, y si son verbales, si la palabra también tiene metáforas incorporadas. Sí, mira, entonces mira cómo ocurrió, tal vez me faltó eso en la presentación. Mira cómo ocurrió el proyecto Transmirar, ¿sí? Entonces, primero nos encontramos como 140 personas de distintas artes, disciplinas y ciencias. Y la pregunta que la puso la profesora Monique Martínez, que ha insistido en eso, es cómo las artes en su aplicación pueden generar procesos de innovación. Y realmente estábamos buscando procesos de transformación de vulnerabilidades de comunidades migrantes, ¿sí?
Entonces, hubo un momento en que todos empezamos a hacer talleres. Y para poder comprender qué era lo que hacíamos todos, se generó una guía de observación. Eso fue muy interesante, aun cuando muchos artistas, me incluyo, decíamos, no, pero ¿cómo le vamos a aplicar la observación a los talleres si la observación es científica, etcétera? Toda esa discusión entre ciencias y artes. Pero a partir de esta guía, después volvimos a realizar ya, a plantear unos talleres. A partir de las guías de observación y de todo lo que se había visto, encontramos unos comunes. ¿Qué encontramos? Cuerpo, creatividad, grupo, bueno, y hay otra que no me acuerdo ahorita, que formaban como parte de todo lo que encontrábamos y que era común. Entonces, con esto nos fuimos nuevamente ahora a plantear talleres, ¿sí? Esos talleres se volvieron a mirar, se volvieron a revisar, etcétera, hasta que llegamos a la necesidad de plantear, palabra muy chocosa en artes, pero un prototipo. Es decir, ya habíamos valorado tanto, 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 tanto. Entonces, ahora, la pregunta era el momento en el que tú tienes el prototipo escrito, pero ¿cómo pasas del prototipo a hacer que la gente lo haga? Porque si a ti te llega una indicación escrita y me llega a mí la misma indicación escrita, ¿tú de qué área eres, Jimena? Yo soy, sí, de arte de escucha, sonido, incorporado, improvisación con el cuerpo y precisamente también trabajado con mujeres migrantes. Qué bonito. Imagínate lo que por donde tú escuchas y sientes, ¿no? Entonces, yo me iría por otro lado, y entonces tú tomarías la misma pauta que está escrita, haga un círculo con las personas y que todos pronuncien al unísono su nombre hasta armar un gran grito. ¿Cómo lo harías? Es una pauta escrita. ¿Cómo lo harías tú y cómo lo haría yo? O cómo lo Claro. haría otra persona. Entonces la pauta tiene un componente escrito, pero la pauta tiene un componente de intención porque formaban parte de alguno de los momentos del taller, ¿sí? Pautas para el calentamiento, pauta del arte aplicado, pauta para el cierre. No se denominaban pautas. Esa denominación de las pautas eh, la propusimos en el proceso del trabajo, se fue como acuñando ese término, ¿sí? Pero la pauta tiene un componente intencional, un objetivo, la pauta tiene un componente escrito claro o de alguna manera, ¿cierto? También puede ser grabado. Por favor, toma lo que está sobre la mesa y me lo guardas. Yo estoy dando una pauta para un accionar. A mí lo que me interesó, además de ese proceso, es cómo eso fue corporado. La maestra María Teresa, que creo que está aquí, que yo la invito a que de pronto presente también aquí en esta conversación, ella ve es la relación entre creador, creación y audiencias en la continuidad de esa pauta, cómo se desarrolla esa pauta. Y así creo que diferentes autores del proyecto pues ven desde diferentes lados este asunto, ¿no? Pero sí me parece interesante porque entonces le ponemos algo más a los lenguajes de las artes, porque nosotros tenemos técnicas, tenemos cuerpos y decimos que las técnicas son aprendidas por los cuerpos y que a partir de allí hacemos procesos para llegar a la creación, procesos de alguna cosa. Pero lo que estamos haciendo en todo ese proceso es que estamos corporando las pautas, de alguna manera, ¿cierto? Aprendiéndola, repitiéndola, ensayándola, volviéndola a poner. Pero entonces, debajo de todo esto, se transforma todo, hasta el lugar se calienta, los espacios huelen diferente, y lo que se cambia es como
el modo de existir ahí en ese momentico. Por eso Mm. hacemos posible que haya transformación. Seguramente la gente no va, la gente que llegó al taller de ñaque llegaba con sus cuerpos, como les decía, pues uno veía gente muy cansada también, ¿no? Que del día a día de un migrante, pero al salir, muchos de ellos o salían más cansados porque algunos salían mal, o, o salían renovados, ¿sí? Como con una nueva manera de ver la misma situación, porque la Mm. situación migrante no había cambiado, pero sí el modo de sentir la Mm. situación. No sé si eso te aclara, Jimena. Sí, sí, muchas gracias. Lo veo como que la pauta es una manera interdisciplinaria de nombrar, digamos, en mi caso son partituras de texto. Esto es lo que yo ofrezco, son partituras de texto, es más como se origina pues en las partituras de Paulino Oliveros, de donde vengo, de escucha profunda, pero esto también tiene algo de fluxus y la palabra es muy importante porque o sea, cada palabra, cada preposición, como hablabas del escuchar y, en, o escuchar entre, o escuchar para, o escuchar, todas estas cosas son importantes porque inmediatamente se incorporan y es el accionar. Entonces sí, es un reto y no, nunca había escuchado lo de la pauta, entonces sí como que lo veo ahora y me ayuda a entender que vienen artistas de muchas disciplinas diferentes, entonces Y me parece pues muy interesante. sobre la pauta, eso lo tiene muy clarito Lynette Hunter, que es un trabajo maravilloso. Aprovecho para relacionarte a ti. Aquí Ujú. está Rafael, que está haciendo un trabajo también desde lo que él llama el cuerpo auris, corpus auris, que tiene Ah, con esto que tú estás trabajando también con las sonoridades. ajá. Aprovecho para relacionarlos. Vale, mucho gusto y muchas gracias. Mucho gusto, Dale, Rafael. tal, Jimena. Vale, gracias. Bueno. Yo le abrí también la palabra a María Teresa por si quisiera complementar algo a partir de lo que comentaste, Sonia. Bien, gracias, maestra, por estar acá. Buenos días a todos. Muchas gracias, maestra Sonia Agustí, a la Universidad de Antioquia, a esta colaboración con la Distrital y por supuesto al proyecto Transmigrar que nos permitió encontrarnos y conversar e indagar a profundidad muchos temas que nos dio la oportunidad de dar cuenta de cosas como el taller que tienen tal trascendencia en la experiencia en artes y que es un espacio por indagar a profundidad este tipo de talleres que se dan entre las personas, en este caso siguiendo una lógica desde la danza, desde la disciplina de la danza, muy específicamente la danza contemporánea. Entonces, poder hacer el seguimiento. Una de las cosas que me parece importante era el reto del registro, que era lo que teníamos que registrar. Ustedes lo verán en el artículo de Transmigrar, el artículo de la revista número 7, donde y la maestra Sonia ha mostrado unas maneras de poder registrar lo que allí sucede. Yo propuse otras, la maestra Elizabeth Garavito otras, y todas muy orientadas desde qué propone cada artista y también qué viene de su formación. En este caso yo vengo de la danza, entonces me ocupé de seguir el tema de la orientación en el espacio, del movimiento, de las planimetrías que se iban desarrollando y el papel de la continuidad, de las lógicas del ciclo, el timing, el manejo del tiempo, de la energía vital que orienta muy desde las maneras de hacer de la danza, en este caso contemporánea,
y que no es que las personas estuvieran haciendo danza contemporánea, pero el artista que orienta el taller siempre va a soportarse en sus entrenamientos y sus modos de haber entendido y aprendido el mundo y la práctica creativa. Entonces, en este caso, la importancia crucial que tenían las narrativas, eso también en relación con la persona que intervino anteriormente, las narrativas del movimiento, cómo al movimiento se le da sentido. Eso es una manera de interpretar la pauta que el taller la puede poner en el modelo del taller, puede poner haga esto, esto y esto, pero de ahí a que la interpretación de esto se dé en un tipo de narrativa o no, la continuidad, la fuerza de la voz, eh, la aceleración o no, o sea, cómo movimiento y narrativa sobre el movimiento van produciendo unos modos de estar, van haciendo, como dice la maestra Sonia, ese corporar del movimiento, de la acción en conjunto y va creando unas sincronías, unas sinergias compartidas. En el artículo también ponemos ahí algo que Transmigrar puso en presente, si bien siempre en arte sabemos que se dan esas transformaciones, uno puede salir muy contento, pero el reto es para la investigación y la relación, la investigación científica, esa relación entre ciencia y arte, cómo se hace el registro de estas cosas. Ahí la maestra mostró esas líneas y esas coloraciones y ahí sí está la mirada que tiene cada artista desde sus entrenamientos, desde su formación, desde sus técnicas, de poder seguir lo que allí sucede, la complejidad de la experiencia social que se desencadena. Allí también se hicieron seguimiento, en el caso mío lo que hice seguimiento es cómo se daba este ejercicio de orientar el movimiento, unas maneras de darse esos tonos del movimiento y la gente cómo lo va incorporando progresivamente, de manera que al final, en la invitación que se hace a las personas que puedan presentar los itinerarios de migración que han vivido, muchos de ellos cargados de sinsabores, de angustias, de miedo, bueno, y todas las afugias que puede vivir una persona migrante. Lo muy interesante, por ejemplo, al hacer el seguimiento de este trabajo, es ver que cuando las personas esto lo interpretaban a modo danzado, habiendo incorporado las pautas en que el taller había entrenado progresivamente, y la persona entonces creaba una representación de su itinerario, al final ellos mismos comentaron, una de estas personas dijo, a la final no es tan duro cuando ya lo puede transitar a otro lenguaje, a otra movilidad, puede verlo a la distancia y puede entender y también fantasear, hacer creativamente, derivar creativamente lo que ha vivido, esta experiencia cobra otra dimensión y otro peso en su propia existencia. Bueno, solo invitarlos a que consulten los materiales que ha dejado Transmigrar, que creo que en la Universidad Distrital, en nuestro programa del doctorado, en la maestría, en los pregrados, pues nos ha dejado cosas muy importantes, pero también para la ciudad y el país, y el papel de las artes en cómo contribuir a apoyar la vida y que como bien lo expresó aquí durante toda la conferencia la maestra Sonia, se abren otras dimensiones de la existencia y habitar de maneras distintas el presente. Muchísimas gracias, María Teresa. Mil gracias por compartir con nosotros. Quiero preguntar si hay alguien más aquí en la sala que tenga alguna pregunta o algún comentario, o si entre quienes nos están escuchando virtualmente hay alguna pregunta también para la profesora Sonia.
Muy bien, pues si no hay más preguntas, les agradezco muchísimo su presencia aquí. Muchísimas gracias, Sonia, por tu participación, por haber aceptado esta invitación para participar en el Seminario de las Artes. Y quiero invitarlas e invitarlos a la próxima sesión, el próximo jueves, donde tendremos desde Madrid, España, a la profesora Elena Sánchez Vizcaíno Flais, quien nos contará desde su experiencia como profesora e investigadora de la Escuela de Artes TAI de Madrid. Sin Eh, más, ¿sí? Agustín, una Sí, sí. última cosita y es que aprovecho para ofrecer todas las disculpas porque hoy fue el día del Internet, mejor dicho, tuvimos todas las dificultades posibles. El Internet estuvo lento, se cruzaron los tiempos, etcétera. Eh, digamos que esperamos que la comunicación en medio de estas dificultades se haya logrado, la comunicación de las ideas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, ¿no? Yo creo que fueron solo pequeñas interrupciones, pero en su sentido global estuvo maravilloso. Y nuevamente, invitarlos a que revisen la página web www.transmigrarts.com, donde encontrarán este nuevo número de la revista, el número 7, donde está el artículo del que nos acaban de hablar tanto Sonia como María Teresa, y que podamos también descargar el libro sobre investigación, creación aplicada, del que Sonia también fue coeditora. Sin más, bueno, aquí hay Rafael Acero acaba de escribir, dice: mi reflexión, maestra Sonia, que me dejas corporar, red viva de gestos, cuerpos, movimientos, miradas y acciones que se interpenetran para corporar un pensamiento encarnado, para volverlo un ecosistema relacional. Bueno, mil gracias a todos, mil gracias, Sonia, y feliz día. Feliz día, hasta luego.